doctor Edilson nos está viendo el video que lo vamos a ver, pero mientras el doctor Edilson ve los componentes, yo quiero plantear dos inquietudes a los expositores para que vayan pensando lo que van a decir a lo largo de esta mesa redonda. Nosotros como Academia Nacional de Medicina tenemos un deber estatutario, no solo con el gobierno, sino con la población. Y tenemos varias cosas. Primero, como ustedes, hay un buen porcentaje aquí de periodistas. Creo que las conclusiones que han sacado es que definitivamente sí hay algo de desinformación, y nosotros como academia tenemos ya la propuesta para ustedes de hacer unos talleres de capacitación y de información para que ustedes tengan más medios de dar una información veraz y adecuada para evitar todo lo que los expositores nos han planteado. Primer punto es lo que estamos dando nosotros como academia a ustedes los medios. Segundo, tanto el sector asegurador como el sector prestador deben tener un vocero de prensa a quien ustedes tengan que consultar y que preguntar ante todas las inquietudes que te respectan. Segundo punto. Tercero, el doctor Edilson y su compañero nos plantearon una cosa que es más importante, y aquí yo lo que quiero pedirles a ustedes, señores periodistas, la ayuda, que es educar a la población al uso de nuestro sistema de salud. Ahí, hablando con algunos muchachos que hacen medicina de urgencia, lo primero que cuando vean un paciente se llama motivo de consulta. Yo les voy a dejar 3 motivos de consulta que congestionan nuestros servicios de urgencia. Primero, doctor, es más rápido venir a urgencias que pedir la cita. Primer punto. Segundo punto, y no es hilaridad, no, es que yo vengo a que me tomen la tensión arterial. Y tercer punto, no, yo venía con mi amiga y aproveché para que usted, doctor, me examine. Esos 3 pacientes están por delante de otros 2 que sí están graves y forman una parte de congestión. ¿Qué viene todo esto? Queremos también como academia iniciar una campaña de educación a la comunidad para el uso adecuado del Sistema General de Seguridad Social, y ahí es cuando nosotros necesitaríamos de los medios. Entonces, antes de entrar, que yo quiero que esas respuestas nos las den todas ustedes. La primera, la organización de los talleres de capacitación para periodistas, que los haremos acá. La campaña educativa para la población general, que estaría hecha con la ayuda de todos ustedes para que van pensando, mientras el doctor Edilson nos suelta su video y los oímos a ustedes. Gracias. La producción lleva 40 capítulos, esos 40 capítulos los hicimos, espérate un segundito, los hicimos hicimos una prueba piloto inicial en cada una de las comunas de Medellín, es decir, son 21 comunas, entonces hicimos 21 historias, y cogimos también una prueba piloto y fuimos a las 9 subregiones de Antioquia, uno por cada una de las subregiones de Antioquia. Lo que hacemos es básicamente todo el equipo de producción, incluyendo el médico, se nos va 1 o 2 días a grabar la historia, y esa historia queda en un formato de 1 hora, que es la que logramos incluso interactuar también con usuarios dentro, pues personas también que llaman directamente, en este caso a Teleantioquia. Esta es una partecita simplemente pues como de la introducción de lo que hacemos. Soy Sebastián Guzmán, médico de la Universidad de Antioquia. Desde el Parque de la Vida, un espacio abierto para la comunidad, los visitaremos para conocer cómo se vive la salud desde diferentes comunas de la ciudad y municipios de Antioquia, mientras preparamos una rica receta casera. La salud comienza saludando. Saludando es una estrategia televisiva que implementa el Parque de la Vida, aprovechando la televisión como el medio masivo de comunicación por excelencia en las amas de casa de Colombia. ¿Cómo me le va? Muy bien, ¿usted? Bien, gracias a Dios. Qué bueno verla, doña Adriana. Igualmente, aquí esperándolo. Sí. Entonces vamos a comprar las cosas de una vez. Su objetivo es llevar un mensaje claro de promoción de la salud a través de mensajes y acciones cotidianas, utilizando el mercado y la cocina como una excusa y a la vez un gancho para hablar de la vida cotidiana de estas personas que se convierten en protagonistas de hábitos de vida saludable. La estrategia de Saludando es clara: crear identificación entre las amas de casa que ven el programa de televisión y las que aparecen en pantalla, que aunque estén separadas por largas distancias, se unen e identifican al compartir experiencias de vida. Ustedes los invitamos a que nos acompañen en otro episodio de Saludando desde otra comuna de la ciudad. Y bueno, empecemos pues a comer, que esto se ve muy rico.
seguramente en el auditorio habrá inquietudes y observaciones que haremos, pero primero yo sí quisiera que, en orden, ladies first, ¿no?, nos planteen las inquietudes para educar a la población a usar el Sistema General de Seguridad Social en la campaña que podríamos liderar nosotros, y la segunda, la estrategia de capacitación de periodistas también para dar la información en salud. Doctora Lisbeth. Yo entonces empezaría con la segunda, que me llega más a mi experiencia, que es la capacitación en periodismo científico. Yo llevo más de 20 años. Le estaba diciendo que antes me llamaban la mamá del periodismo científico en Colombia y ahora me llaman la abuela del periodismo científico. El chosno. Entonces, en cuanto a la capacitación, yo, y siguiendo la presentación que hice y las presentaciones que hago, siempre es, necesitamos formar tanto a los periodistas como a las fuentes, y quizás también a los directores y editores, pero ellos son más escurridizos, pero son los más escurridizos y son los que nunca llegan a cuando uno los convoca. Entonces el periodista cargaladrillo sí llega y entiende y comprende y aprende y llega al medio de comunicación, y el editor pues es uno de los primeros obstáculos, y el director también. Entonces convoca uno a los directores y a los editores, pero pues ellos tienen más responsabilidades o no les parece interesante, y incluso en alguna ocasión yo proponía que los lleváramos a Andrés Carne de Res y que les hiciéramos una fiesta, y en la fiesta pues empezáramos a entregarles entrenamiento. Hay una de las estrategias que uno podría continuar proponiendo, porque no es una idea nueva, es ir a las facultades de medicina, ir a las facultades de comunicación y empezar a sensibilizar a los decanos de la importancia de entregar, así sean módulos. Yo dicté durante casi 10 años el módulo de periodismo científico en la Universidad Externado de Colombia. Sé que en la Universidad de Antioquia también la dictan, ahí en la Universidad del Valle la dictaron en algún tiempo. Cuando yo les mencionaba del Noticit, la Agencia de Noticias de Ciencia y Tecnología de Colombia, que tenía su sede aquí en la Academia de Medicina, de 7 a 8 de la mañana lo trabajábamos con practicantes, y de 7 a 8 de la mañana era inducción, era entrenamiento, era capacitación a estos periodistas, lecturas a estos periodistas, y a las 8 de la mañana sí ya empezábamos, bueno, qué es lo que vamos a trabajar en esta semana, de tal manera que yo creo que hay muchas estrategias para capacitar. Falta es, digamos, más convencimiento de los decanos de la facultad, de estas facultades que les digo, pero también, como para cerrar, les cuento una anécdota. Hace unos años yo fui a una universidad muy importante y le dije, le ofrezco dictar un curso de cómo contarle la ciencia a la gente que no es científica, para ponerlo es un curso de periodismo científico, un curso de comunicación de la ciencia, como lo quiera llamar. Y ese rector, estábamos en finales del 90, principios del 2000, me dijo, no, es que necesito que les enseñe a escribir artículos científicos, porque a nuestros científicos los mide el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, es por lo que publiquen en los journals. De tal manera que necesito es eso, no necesito comunicación hacia la población. Y hasta ahí me llegó el impulso. Una observación. Sí, quisiera referirme especialmente a la presentación del doctor Fernández, excelente. Él habló de la formación dual, la formación profesional y la formación como periodista, y él es un ejemplo magnífico de lo que es buen periodismo científico. El Instituto para la Educación Médica Internacional, que funciona en Nueva York y que definió los requisitos mínimos para las facultades de medicina del mundo,
uno de los puntos que tiene en la formación del médico es comunicación. Y dentro de comunicación, pues está obvio la comunicación con el paciente, con sus colegas, pero la comunicación con el exterior y la comisión. Yo creo que ese punto de la comunicación debe ser fortalecido dentro de las facultades de medicina. Otra cosa que me parece muy importante, lo que él dijo, es que los dueños de los periódicos no pueden ser los grandes capitales de Colombia, porque indiscutiblemente eso hace que el periodismo no sea independiente. El New York Times yo creo que es el mejor periódico del mundo, ¿no es cierto? Y es independiente. El New York Times tiene los martes el Science Times. Con Lisbeth lo comentábamos mucho cuando ella tuvimos el gusto de tenerla aquí en la Academia de Medicina por 3 años, ¿no? Entonces, uno mira el Science Times y es como leer el New England Journal of Medicine. Es tan perfecto, tan preciso, que nosotros lo guardamos y se archiva entre las publicaciones científicas. El Tiempo, hace unos años, le propuso a la Fundación Santa Fe de Bogotá hacer una página todas las semanas sobre salud, y arriscamos como por unos meses, pero luego se nos acabó el tema y nadie escribía y nadie podía. Doctor Fernández. Porque no había quien escribiera. No había quien escribiera. Entonces, los que escribíamos ya no podíamos escribir más. Me parece muy importante que en las facultades de medicina este punto se tenga en cuenta. El conflicto de intereses me parece importantísimo en el periodismo científico. Ese punto también lo tocó el doctor Fernández y yo creo que ese es un punto fundamental, y él también habló del componente ético. Y por último, la falta de información propia. Yo no sé, doctor Fernández, si es que la buena información que nosotros tenemos la publicamos en las revistas indexadas. Entonces, si un profesor como usted, que está en la Javeriana, tiene un muy buen artículo, o yo que estoy en la Fundación Santa Fe de Bogotá, lo publicamos en la revista indexada. Y nos queda para las revistas nacionales, y yo soy editor de la Revista Colombiana de Cirugía, lo que no publicaron las revistas internacionales. Entonces está convirtiéndose la información propia como la de menos clase. No la llamaría de segundo clase, pero no tan buena como la que se publica en la real. Y eso quiere decir es que las publicaciones nacionales tienen que hacer un esfuerzo para estar indexadas por la National Library of Medicine. De manera que esos eran unos comentarios que quería hacer a esta estupenda reunión que usted convocó, señor. Muchas gracias, doctor Patiño. Doctora Fernanda, su estrategia para la capacitación periodística. Bueno, primero que cuenten conmigo, que desde mi experiencia todo lo que yo pueda aportar, créanme que sacaré el tiempo para poder hacerlo, porque definitivamente creo que en lo que todos coincidimos es en esa urgente necesidad, y no solamente de los periodistas, sino también de los médicos y de las fuentes oficiales que estén entrenadas para enfrentar momentos de crisis como la que estamos viviendo. Cuando hablamos de formar a los periodistas, que los periodistas no se preocupen, ¿cierto? Porque no pretendemos que sean médicos ni que sean totalmente expertos, pero sí que ante la vena aorta, pues si no es vena o es arteria y no tengo ni idea, pues es un vaso sanguíneo. Si no sé si es un virus o una bacteria, pues es que hay microorganismos. Es decir, que hay muchísimos recursos y que podemos construir muchas cosas. Podemos construir documentos, podemos construir un diccionario de traducción del lenguaje médico. Es decir, creo que ideas hay muchas y en eso todos podemos colaborar. Muchas gracias, doctor Carlos Francisco. Esto es kafkiano, de verdad, porque las dificultades que se tienen los medios para tratar de poner un tema de salud es muy difícil, a no ser que sea noticia, porque básicamente lo que se vuelve noticia es la
la inmediatez de la catástrofe y obviamente toda esta, si se quiere llamar, toda esta puesta en escena de la crisis. Y bajo esa condición, mientras no haya crisis, mientras no haya todos los elementos de alarma, pues no hay noticias. Y bajo esa condición es muy difícil tratar de comunicar salud. Por ejemplo, trate usted de poner en un medio que es importante lavarse las manos. Bueno, ¿y eso qué noticia es? Decía Lisbeth muy acertadamente que aquí los que tienen que venir son los editores y los directores de los medios, porque sin duda estos elementos tienen necesariamente que pasar por allí. Hay algunos a los que nos ha tocado en un comienzo bailar con la más fea, pero después la cosa funciona, ya más o menos nos acompasamos. Cuando hablaba el profesor Patiño sobre esa intención que tuvimos en algún momento de generar esos espacios, las secciones y los intereses se acabaron por sustracción de materia, no había médicos que escribieran y vieran lo difícil que era tratar todos los 2 o 3 horas antes del cierre, llamar allá la columna doctor, lo que va a decir, no, es que no tenemos nada que decir, pero ¿cómo así que no? Hasta que ya, pues obviamente frente a esa carencia, pues simplemente el espacio se cierra. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que la mayoría de los columnistas que hablan de salud tecnifican demasiado el asunto por un temor absolutamente reverencial a perder el rigor, porque es que los médicos hablamos es para los colegas. Los médicos casi nunca hablamos para la gente, estamos hablando para el profesor. Yo le contaba a usted, profesor, que yo durante un tiempo escribiera para usted, para que no suspendiera la suspensión del… Sí, entonces, para que no suspendiera la suscripción con el tiempo que un día me amenazó aquí en la academia, entonces yo dije, no, profe, qué pena. Entonces, hay que perderle el miedo a eso. Y la gente, por ejemplo, los médicos, desafortunadamente, los que saben, desafortunadamente comunican mal. Y los que comunican y los que no saben comunican muy bien. Entonces uno encuentra una cantidad de médicos con una cantidad de voces importantes ahí. Y es muy importante también que quien tenga un artículo que le parezca interesante, que crea que sin duda salido de la revista, o mejor por fuera de la revista, o un componente importante, lo haga llegar a los medios. En algún momento hay un espacio para publicar, pero somos muy timoratos frente a esto y desafortunadamente nos quedamos casi siempre con la información de segunda mano. Frente a la información esta de primera, por ejemplo, las revistas indexadas producen artículos todos los días, pero muy pocos periodistas, por no decir que ninguno, es capaz, con la excepción tuya, Lisbeth, de meterse en la revista, interpretar el artículo y ponerlo a disposición de la gente después de que ha sido publicado. Toca esperar aquí a que el cable llegue. Entonces llega el cable del avance que salió en la revista Y, si nosotros pudiéramos hacer eso, porque tuviéramos la formación, tanto los periodistas que hacen salud o los médicos que hacen periodismo, tuvieran esa vocación, sería absolutamente fácil. Alguna vez con Lisbeth hemos coincidido en varios talleres y les enseñábamos a los periodistas o tratábamos de comunicarles cómo se interpreta un artículo técnico, un artículo científico sin que les dé susto, por ejemplo. O por ejemplo, frente a un boletín de prensa, saber exactamente qué información es válida y qué no, qué tiene rigor y qué no. Y bajo esa premisa simplemente era tratar de poner algunos puntos muy pequeños que definitivamente nos permitieran por lo menos tener información que fuera de primera mano la nuestra. Pero vuelvo y digo, el déficit es de lado y lado, porque ni tenemos la formación periodística que es necesaria. Ojo, no es el hecho de que usted escriba bien o que usted sepa mucho, porque escribe el artículo, doctor, y me lo manda para ver cómo le quedó. Y el temor, porque es que resulta que el médico escribe como si estuviera escribiendo en una revista técnica, científica, y yo creo que, profesor, usted lee las revistas indexadas, pero nosotros la mayoría nos parecen a veces hartas y no es el tema de uno. Entonces, cuando uno ve que hay ese divorcio grande, yo creo que el enlace son estos talleres, el enlace son estas propuestas, que naturalmente el enlace sería permear o tratar de invitar a los que deciden frente a estas cosas, incluso a la gente que pauta, doctor Patiño. Muchas gracias, doctor Fernández. Doctor Agudelo, les pido que seamos cortos, que creo que ya es cuestión de tiempo. Bueno, yo me siento raro hablando micrófono. Que esa pregunta apareció en el taller que nosotros hicimos con los periodistas, cómo hablar del sistema de salud en los medios de comunicación, partiendo de que
el sistema de salud no es un tema que llame la atención. Pues ellos hablan mucho incluso de los titulares. Pues uno habla de un titular que diga la norma tal o algún referente, la gente no lo va a leer, no lo va a consultar. Pero entonces llegamos como a la conclusión, discutiendo pues todos los colegas, entre esos dos periodistas de España, que han tenido pues gran trayectoria, y era como aprovechar también la narrativa periodística, es decir, continuar llamando la atención con la historia que se le quiere mostrar, pero al final o en el intermedio incrustar la información de interés. Es decir, no perder el valor de la historia, porque finalmente la gente, sobre todo en televisión, busca esa historia, que le cuente una historia. Entonces, atrápelo con la historia, pero una vez la atención esté allí, entonces háblele la información, ¿cierto? Entonces, bueno, una vez tenga el virus, una vez recuerde que tiene derecho sobre esto, recuerde que la ruta es esta dentro de la narrativa como tal. A mí me pareció muy interesante esa propuesta, es porque efectivamente todo el mundo está preocupado pues, para llamar la atención de las personas, y al menos en televisión el potencial es contar la historia, y dentro de la historia debería haber un espacio para precisamente hablar de esa ruta y de esa narrativa. Muchas gracias, doctor. Profesor Sánchez. 3 cortas preguntas para oír la opinión de la mesa. Una de ellas es, ¿qué opinión tienen acerca de la importancia de la información de salud a través de las redes sociales? La otra es que sí, de verdad hace mucha falta, como comentó el doctor Patiño, como lo comentaron acá, que haya en la prensa escrita columnas de opinión. Columna de opinión, pero columna de opinión seria, formal, columna de opinión regular, no ocasional, sino regular en los periódicos, y que ocasionalmente, yo creo que no menos de 4 veces en el año, haya crónica en salud. ¿Por qué crónica? Porque la crónica investiga un problema más en profundidad, porque es más extensa la preparación, y la presentación, y además porque sirve de referente para los periodistas que tienen que hacer el periodismo de urgencias sobre temas, y ahí a través de las crónicas encuentra un punto de apoyo de alguien que ha investigado más en profundidad. Y lo otro es que a mí me parece que los periodistas tienen una responsabilidad adicional, y es la de enseñarle al auditorio que tienen, o a los lectores que tienen, enseñarles a pensar, a razonar. Porque si se da una noticia, ¿no?, que la agüita de no sé qué cura el cáncer, lo pueden presentar la noticia de una manera tal que le permita o que induzca a la persona a pensar y poner en duda la noticia, o por lo menos decir, voy a averiguar un poquito más sobre esto, pero no voy a tragar entero. Desafortunadamente en este país, como en muchas otras partes, la gente está habituada a que piensen por él, no pensar por sí mismo, sino que otro piense y que otro tome la decisión, porque así yo no cometo errores si otro toma la decisión. Si es buena, me lo apropio, y si es mala, pues fue el otro. El gol lo metió el otro, pero ganamos nosotros, ¿no?, cuando ganamos. Muchas gracias, doctor Sánchez. Doctor Edilson. Incluso enlazando un poco con la pregunta anterior, yo creo que respondiendo a la primera pregunta que tiene que ver con la información en la web y en todo el mundo de las redes sociales, digamos tecnológicas, hay un tema muy importante que tiene que ver con la formación de los públicos. Yo creo que es un tema, yo se lo digo mucho a los estudiantes de medicina en la de Antioquia, es que no es como ir contra eso, o sea, porque lo que termina pasando cuando hacemos ese trabajo de interacción médico-paciente-familia es que encontramos que la mayoría de los médicos lo que hacen es, pero ¿usted por qué consultó ahí? ¿Usted por qué hace eso? No, es venga, formemos un poco, también recogiendo lo que decía la doctora Fernanda, es formemos a esos públicos, es decir, nuestros médicos tienen que saber que antes es una ayuda que podemos potenciar, con la cual podemos potenciar los asuntos de salud. Entonces es enseñarle también a nuestros estudiantes desde la Academia en Medicina, venga, cómo podemos efectivamente aprovechar este tema. Yo ahí, digamos, incluso complementando la pregunta anterior,
yo vería que, digamos que el territorio de la formación lo vería como en dos grandes campos. El primero tiene que ver con los públicos que actualmente tienen que ver con esta área, es decir, lo que informamos y cómo comunicamos salud, es decir, periodistas, los médicos, los odontólogos, pues el área de la salud. Y yo creo que ahí sería muy importante hacer un trabajo articulado, es decir, por la experiencia que ya tuvimos en el parque, no es como decir convocamos por aquí a periodistas y convocamos por aquí al sector salud, no. Queremos una mesa de trabajo conjunta, porque hay veces lo que terminamos haciendo es como desplazar la responsabilidad del otro. El periodista, no, es que el médico, y el médico, no, es que el periodista, no. Si logramos hacer un trabajo ahí articulado, con toda seguridad saldrán cosas muy interesantes. Y ahí específicamente el trabajo con editores y directores, ahí definitivamente hay que empezar es con eso. Y en la segunda parte, el segundo gran componente, definitivamente, es qué vamos a hacer en la formación actual a esas personas que se están en la academia formando para legitimar este proceso, es decir, las personas, o sea, los estudiantes del área de la salud y los estudiantes del área de comunicación y periodismo. Ahí hay que hacer un trabajo muy importante. En periodismo, yo hace poco lo decía en la Facultad de Comunicaciones de la de Antioquia, no es ya tener, como quien dice, una cátedra obligatoria, no, pero por lo menos una electiva, y ya creamos una electiva, por ejemplo, para que desde ahí empiece al estudiante que diga, ay, qué rico, yo me sueño también cubrir el tema de salud. Desde ahí abramosle el panorama y que sean personas del área de la salud las que estén precisamente brindando ese proceso. Muchas gracias, doctor Fernández. Doctor Salazar, hace 7 meses hicimos un ejercicio en un congreso médico muy importante acá en Bogotá. Pusimos una periodista con una cámara de televisión para hacer una pregunta que tenía un componente estadístico. Simple, era, doctor, un estudio dice que el 25% de las pacientes que fuman tienen riesgo en la cicatrización de tal y tal y tal y tal. Entonces pusimos en la puerta, a la salida del auditorio, a la periodista y le preguntaba a todo el que saliera para que opinara sobre la cifra. El 97% de los médicos contestaron a una pregunta que no tenía ningún soporte. Es decir, el dato se lo había inventado la periodista, no lo habíamos inventado en el tiempo y nadie, ningún médico fue capaz de decir, muéstrame el estudio, de dónde salió eso, yo me abstengo de hablar de lo que no sé. Porque existe como una especie de bueno, obviamente me imagino que las excepciones están aquí, pero existe como una especie de frenesí frente al micrófono y la necesidad de opinar simplemente sin saber. Entonces, sentémonos, por ejemplo, frente a esa necesidad de que hablaba el doctor Salazar, hablar del sistema de salud. Todo médico dice, yo opino, y bajo esa condición también nosotros, así como los médicos, los periodistas a veces tienen esa tendenciosa, esa proclividad a hablar de todo, los médicos también tenemos esa, digamos, ese desliz de hablar de todo sin saber. Entonces, es importante que entendamos, incluso se lo pusimos a la gente, le dijimos, mire, ese estudio no sirve, ¿no? Pero más o menos es acertado porque es que yo había escuchado. Entonces, a mí me parece que es muy importante entender claramente, y así como hay pautas hacia los periodistas, hay pautas hacia los médicos de cómo decir cosas. Y yo creo que es importante tratar justamente de mezclar ese tipo de cosas dentro de las herramientas que doctora Fernanda. Frente a las redes sociales, yo creo que en mi presentación les quedó una vaga idea de lo que representan en este momento. Y esa es una realidad que no podemos negar y de la que no nos podemos quedar. ¿Cómo vamos a hablar de salud serio en 140 caracteres? Ahí está el reto. Doctores, ahí está el reto. Entonces, si usted dice que yo no lo hago y yo no escribo de salud en 140 caracteres, hay otro que sí lo hace. Entonces, yo les decía, el llamado es a la creatividad y a involucrarse. Y les voy a decir otra cosa que puede estar en contra de muchos de lo que se ha dicho aquí. No tiene que estar publicado en una revista científica para que se hable de eso. ¿Por qué? Porque igual van a hablar de eso. Porque si sale un artículo que dice que pararse en la cabeza es buenísimo para la depresión, va a haber alguien que va a hablar de eso, y muchos, y seguro que va a ser el artículo más buscado. Entonces yo siempre les digo en el noticiero y le digo a mi jefe, listo, démelo, pero yo lo manejo a mi manera. Y yo veo eso no como un problema, sino como una oportunidad. Una oportunidad para decirles, no, pararse en la cabeza no tiene beneficios, puede ser peligroso. Para la depresión, primero empecemos por entender que es una enfermedad y no es solamente sentirse triste. Hay que ver en la oportunidad ahí. Y vuelvo y les repito y no me cansaré de decírselo. Criticar es lo más fácil. ¿Cómo volteamos esto? Y creo que lo único que tenemos aquí es oportunidades. Y vuelvo al tema de información y de educación. Tenemos una avalancha de información y nos quedó clarísimo, pero tenemos una población que no está educada y que no sabe discernir entre lo que sirve y entre lo que no sirve.
Y hay un tema muy interesante, donde tenemos otra gran oportunidad los que estamos en salud y en medios y en comunicación, y se llama Health Literacy. Los invito a buscar sobre el tema, empoderamiento del paciente frente a la salud. Muchas gracias, doctora Fernanda. Doctor Pastrana. Mi familia es una familia creadora de medios, no somos periodistas y nos hemos burlado de eso toda la vida en el buen sentido de la palabra, o sea, incluyendo mi abuelo en 1910 hizo su primer periódico por el lado de mi mamá. Era liberal. El Liberal. Y luego tenemos la revista Guión, el noticiero TV Hoy, hacemos el diario de la prensa. En el año 88 yo escribía 4 páginas semanales de salud en la prensa y hacíamos, no eran cuentos, sino era un verdadero suplemento de salud. Hablando inclusive, me metí por la parte de sexualidad humana y teníamos mucho éxito en eso, fue muy leído. Es muy interesante todo lo que he oído porque yo recuerdo que yo tuve una discusión muy fuerte con Margot Richie cuando yo ni siquiera sabía que era la directora del CPB en ese momento, pero se peleaba sobre la tarjeta de periodista. Y yo le dije a Margot, estábamos en la fiesta de semana, los 20 años de semana, yo no me acuerdo cuándo era esto, le dije, mira Margot, estás muy equivocada, yo no estoy de acuerdo con la tarjeta de periodista, porque para mí el periodismo es la profesión más hermosa del mundo porque es una profesión absolutamente culta. El que no es culto no puede ser periodista, no importa a cuántas escuelas de periodismo vaya, no importa cuántos títulos tenga, si no ha leído, si no ha investigado, si no es una persona estructurada, no puede ser periodista. Bueno, esta mujer me echó un artículo, no se imagina la insultada que me pegó porque yo le dije eso y afortunadamente a los 15 días se cayó y Enrique Santos escribió un artículo en El Tiempo diciendo que qué suerte que se había caído la tarjeta de periodista, yo lo recorté y se lo mandé, yo nunca le contesté nada más, pero sí el periodismo es la profesión más noble, más hermosa, pero implica educación, implica cultura, estoy de acuerdo con lo que ustedes han dicho, uno tiene que tener una estructura, cualquiera no escribe, pero sí detrás del periodista, y me encanta lo que tú acabas de decir en la Facultad de Medicina, porque cuando uno abre el proyecto en las facultades de Medicina, yo tuve la suerte de estar en el Rosario, de decano en el Rosario, y cuando abrimos los proyectos, la gente quería hacer una cantidad de cosas divinas, y quiero decirles, lo único que yo le decía a mis estudiantes en la Facultad de Medicina del Rosario, nosotros, yo monté un programa, y fue el programa original de flexibilización en la carrera de medicina. Nosotros decíamos que la facultad estaba para dar lo mejor a los estudiantes y nos inventamos el programa flexible que hoy en día lo han copiado otras universidades, gracias a Dios, pero lo que le decíamos al estudiante era, estamos aquí para sacar lo mejor de usted. Y empezamos a encontrar gente que quería ser periodista, que quería ser arquitecto, que quería ser médico, que quería hacer una cantidad de cosas y los dejamos ser, gracias a Dios, pero estoy de acuerdo, con responsabilidad, solo teniendo el conocimiento se logra ser un gran periodista. Gracias, doctor Pastrana. Hay otra pregunta ya y 2 preguntas más y cerramos, me disculpa. Atrás y después la doctora. Bueno, segundo. Yo quiero aprovechar esta coyuntura que hay. Mi nombre es Patricia Sabino, yo soy la presidenta fundadora de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica. No soy médico, soy nutricionista, pero soy miembro asociado de la Academia Nacional de Medicina. Y quiero aprovechar la coyuntura que tenemos los médicos y tenemos también los periodistas para decirles que a mí me da mucha tristeza leer sobre nutrición en los periódicos, oír en los medios, porque resulta que sí, muchas veces utilizan la nutrición como para romper el frío de la cosa y todo el mundo habla de nutrición. Aquí no solamente habla de nutrición los médicos, que con todo el respeto, ustedes saben que muchos no tienen formación sobre nutrición y hablan cosas que no son. Hablan los periodistas, habla la vecina, habla todo el mundo sin tener realmente conocimiento. Lo peor es ver que se les pregunta a las personas que hacen deporte las recomendaciones de nutrición, porque las personas que hacen deporte no tienen ningún conocimiento en nutrición, y peor aún los estilistas que los toman como si hicieran una carrera de nutrición. Entonces yo sí les quiero hacer por favor un llamado de atención, porque la sangre de chulo que se da para cáncer, nosotros vemos, yo también
pertenezco a la Fundación Santa Fe como miembro permanente del Grupo de Soporte Nutricional. Nosotros vemos pacientes, por ejemplo, con cáncer que llegan con unas desnutriciones severas simplemente porque limitan productos o limitan alimentos porque sí. Entonces, busquen las fuentes de verdad. La Asociación Colombiana de Nutrición Clínica está a la orden con la gente que la conforma, profesionales de todos los, son médicos, enfermeras, nutricionistas, químicos, farmacéuticos, que con mucho gusto pueden atender estas solicitudes de nutrición que realmente son calificadas. Muchas gracias, doctora Patricia. ¿Ya? Bueno, aquí faltaba entonces la última pregunta y cerramos. Buenos días, ya tarde sí. Realmente no es una pregunta, sino teniendo en cuenta todo lo que se ha hablado, es importante también considerar en la audiencia que tenemos en televisión. Una audiencia muy alta son los niños y es un campo, ¿cierto? Una tierra que necesita ser muy bien abonada porque son los que van a tener el estilo de vida saludable que necesitamos para una población sana. Entonces, que también tengamos en cuenta cuando se dan noticias o cuando se dan programas, la población infantil. Muchas gracias. Última. Mi nombre es Octavio Naborrego, soy médico y quiero hacer una pregunta acerca de qué estamos haciendo como academia y qué podemos y debemos hacer como órganos consultores del Gobierno Nacional para ejercer algún mediano control sobre la proliferación impresionante que hay de programas en radio o cosas en prensa o en televisión que no reúnen un carácter, digamos, medianamente científico. Sí, decía Confucio que un viaje de 1000 millas empieza con un paso. Estamos dando el primer paso. De aquí, de esto, hemos sacado las reflexiones de que vamos a hacer unos talleres para capacitar a los periodistas. Los vamos a hacer acá en la academia, ¿no? Y la segunda, también vamos a educar a la comunidad en general para que utilicen adecuadamente toda la información que se le da en salud. Yo creo que, doctor Esguerra, cerramos ya. Germán Esguerra, yo soy oncólogo, soy vicepresidente de la Academia Nacional de Medicina. Hemos visto a través del tiempo cómo la figura del médico se ha venido deteriorando ante la sociedad. Y esto ha sido fruto en algunas veces del mismo comportamiento médico. Otro, de cómo el periodismo o los medios informativos han contribuido en este deterioro del médico ante la sociedad. Mi pregunta es, ¿cómo podría pensarse a que los medios de comunicación empiecen como a reivindicar y tratar de participar en la recuperación de la figura médica ante la sociedad? Sí, es uno de los objetivos que tendríamos nosotros, y es que los medios tengan un interlocutor permanente, que sería la academia. No sé, doctor Edison, si tenga alguna observación. Es un debate interesante, profesor. Sí, nos da para hacer todo. Profesor, porque qué pena, yo pensaría que incluso hay un tema también ahí que abordar, y es que yo creo que, o sea, con el tiempo ha cambiado, más bien yo vería que hay un cambio en los roles, en las funciones. Digamos que antes veíamos que, digamos que el médico, digamos que tenía una figura muy importante, no estoy diciendo que no la tenga, pero digamos que tiene una figura muy importante porque digamos que, por ejemplo, ante los medios de comunicación eran más escasos, por ejemplo. Digamos que en este momento no solo los medios, o sea, el paciente o el usuario está mucho más informado, recibe información de muchas partes, y digamos que ahí la función del médico también cambia un poco. Cuando digo cambia un poco es que también lo que decía ahora, hay que también sensibilizar al sector del área de la salud, que ante esos cambios también tenemos que girar un poco también la mirada, que no es como que dice ya, por ejemplo, un tema, la información ya no depende exclusivamente del médico o del odontólogo o el nutricionista, no. Hay otro montón de fuentes sobre los cuales, digamos, entramos, más que a competir, deberíamos tratar de articular para desarrollar ese proceso. Cuando, digamos, se menciona el tema de deslegitimar o de pronto, pues como el tema del papel del médico, yo creo que no es un tema que se le tenga que, o sea, atañe solamente como el tema de los medios. Yo creo que ahí son varias circunstancias. Nosotros hace poco desarrollamos un proceso de investigación en la Universidad de Antioquia con otras universidades,
y mirábamos, era en ese tema, digamos, de relación médico-paciente, porque finalmente ahí también se teje, era como el ciudadano empieza a ver de una manera distinta ese rol del médico también, que digamos que ya no es tan paternalista como lo mencionábamos ahora, sino que empieza a ser un tema incluso de una relación mucho más, digamos, incluso hasta podría ser un poco más cercano, como decir, el médico sí tiene una figura y tiene un conocimiento muy importante, pero también muy importante ese conocimiento que en el día a día yo también puedo referir como ciudadano. Hay un término, profesor Esguerra, que es legitimar, la legitimidad. Y eso, cuando uno habla de legitimidad, la legitimidad de los médicos la hemos perdido nosotros mismos. Y desafortunadamente ese debate no lo hemos dado. Entonces, cuando uno habla más que de figura o de representatividad, el asunto es justamente por qué perdimos la legitimidad ante, o sea, no necesariamente es un asunto de medios, es un asunto, como dices tú, de muchos elementos, pero la palabra es legítima. Doctora Lisbeth, clausure el evento, doctora Lisbeth. Yo creo que no es un problema solamente de los médicos, yo creo que es un problema de los generadores del conocimiento, y ahí incluyo a los científicos, y ahí me voy a las academias. ¿Cuántas academias son? 14 aquí en el país, de economía, de historia, de medicina, de ciencias exactas, físicas y naturales. ¿Dónde están las academias? ¿Y dónde estamos los periodistas buscando a las academias? Las academias tienen que ser mucho más visibles, mucho más comprometidas con esta información, pero los periodistas también tenemos que saber que existen las academias y que en las academias está el núcleo de lo que está generando conocimiento en el país. Estamos dando el primer paso. Bueno, doctora Fernanda, ya por último, porque si no, no invito a almorzar más. No, yo diría que no sería preguntar cómo le decimos a los periodistas que nos ayuden a mejorar nuestra imagen, porque yo creo que eso sería fácil. Es cómo nosotros mismos vendemos una mejor imagen. Ahí yo creo que hay un reto importante. Y no es quedarnos en el consultorio simplemente haciendo el trabajo ahí, sino abrirnos. Y lo que dice la doctora Fogg, sin duda, créanme que yo recibo muy pocos boletines de la academia. Y eso es doloroso, porque uno sabe que están haciendo cosas maravillosas, pero no se venden. Y uno tiene también que aprenderse a vender en este momento. Bueno, muchas gracias. Yo quiero pedirles a los periodistas asistentes que las puertas de la academia están abiertas, que por favor multipliquen esta experiencia dentro de su medio y seguiremos en otras actividades. Muchas gracias. Mil gracias.